Efectos de las amputaciones y de las extracciones de órganos según la filosofía oculta. Antes de entrar a responder los diferentes aspectos de la pregunta, creo conveniente explicar otros asuntos que no son aún muy entendidos por los principiantes en los estudios de las enseñanzas ocultas o esotéricas. La filosofía oculta afirma que somos un espíritu que utiliza varios cuerpos para poder evolucionar. Esos cuerpos representan, para cualquier persona, el vehículo físico, o sea, el cuerpo físico, la vida que lo mantiene vivo, las emociones y deseos, y la mente con la que pensamos. Por tanto, decimos que la muerte solo existe para el cuerpo físico, pero que después ese espíritu sigue ascendiendo hacia su hogar, como yo, a la vez que extrae el beneficio de sus experiencias pasadas y va abandonando a los otros cuerpos y olvidándose de su vida pasada. Esa es la manera de evolucionar en la etapa presente. Pero claro, como estamos evolucionando, principalmente gracias a las leyes de renacimiento y consecuencia, es obvio que antes de renacer, para obtener más posibilidades de desarrollo y para afrontar nuestras deudas del pasado, tengamos que hacer algo respecto a nuestros futuros cuerpos. Así es que, según descendemos para renacer, atraemos la materia correspondiente de los diferentes mundos para formar nuestros cuerpos, como hemos dicho, el cuerpo físico, el cuerpo vital, la vida, los deseos, las emociones y el mental o mente. El renacimiento del ser humano, para los que no entienden nada, ese yo, ese alma con sus diferentes cuerpos, ese alma es el que renace, utiliza diferentes cuerpos, extrae la quinta esencia, la esencia de sus experiencias, la incorpora en sí mismo, se va formando lo que hoy llamamos la labor de la conciencia, que después de cada renacimiento es más fuerte, hay más conocimiento, más espiritualidad, más poder, y así pues hasta que llegue un momento en que no necesitamos renacer en cuerpos físicos, pero continuaremos evolucionando en otros mundos hasta llegar a ser perfectos, como está escrito, como Dios es perfecto. Esto no significa que podamos utilizar la materia más espiritualizada de cada mundo. Estábamos hablando de cuando descendemos para renacer, tenemos que formar los otros 4 cuerpos, esos 4 vehículos que vamos a necesitar aquí en el mundo físico. Entonces, para formarlos tenemos que tomar materia de esos mundos, de cada uno de esos mundos, para formar cada uno de esos cuerpos, correspondiente y relacionado con ese mundo. Entonces, claro, no podemos utilizar la materia más espiritualizada, porque si pudiéramos utilizarla, no sabríamos cómo usarla si nuestro grado evolutivo no está en ese nivel. Entonces hay unas leyes, hay unas fuerzas que lo impiden. Solo atraemos la materia que está en sintonía con nuestra vibración, o sea, con nuestra evolución, con el karma que tengamos que afrontar y con nuestro grado de desarrollo, pues como digo, moral, intelectual, etcétera. Es decir, si nuestro nivel moral no entiende ni desea llevar a la práctica la generosidad, porque aún somos muy egoístas, por ejemplo, pues no podremos atraer materia emocional de generosidad, aunque eso no significa que no tengamos oportunidad de desarrollarla en la siguiente vida, como es lógico. La formación de los cuerpos se efectúa gracias a la vibración de un átomo especial, que es donde se guarda toda la quinta esencia de las experiencias de las vidas pasadas. Es esa vibración la que atrae la materia que nos corresponde de acuerdo también al arquetipo o molde sobre el cual se formará el cuerpo físico. Cuando después de la vida pasamos por el purgatorio y el cielo, obtenemos un nuevo grado de vibración al que teníamos antes de renacer en la última vida. ¿Por qué? Porque hemos extraído el beneficio del bien y del mal que hemos hecho en la vida pasada.
Eso, como he dicho, eleva la conciencia, aumenta la vibración, aumenta el poder y por lo tanto cuando descendamos, generalmente ocurre así, excepto casos de personas que se desvían y empeoran, entonces tomamos materia superior, más sensible, más espiritualizada. Y eso es lo que con eso construimos los diferentes cuerpos que necesitamos, siempre de acuerdo a un molde, vamos a llamarle así, de materia etérica, vibrante en el mundo del pensamiento, que es el que va a marcar el momento de nacimiento y el momento de la muerte. Aunque he de decir que generalmente el hombre acorta su vida. Es difícil que la podamos alargar, pero acortarla por lo general la cortamos todos, porque no cuidamos nuestro cuerpo físico y por otras cosas. Esto significa que la materia para formar nuestros cuerpos lleva nuestra identidad y que en ese arquetipo etérico, ese molde, están grabados los hechos más importantes de nuestra vida futura, en el caso que estamos tratando. Las deudas que contengan también las contiene, las amputaciones, las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo claro que cada persona tiene el cuerpo que le corresponde de acuerdo a la ley de consecuencia relacionada con el karma, y porque él mismo ha intervenido en parte de la construcción del mismo mientras estaba en el vientre de la madre, he de decir que las características, tendencias, oportunidades, etcétera, que cada uno de nosotros tenemos en la vida es fruto de lo experimentado en las vidas pasadas y del trabajo sobre los arquetipos que ha hecho antes de renacer. Esta es la única manera de aprender a ser creadores, primero en el cielo y luego aquí en la tierra, en el mundo físico. Esto explica la cantidad de muertes que hubo en el pasado por transfusiones de sangre incompatibles y los rechazos de órganos que a veces ocurren. El espíritu o ego debe ser dueño de lo que ha creado y de todo lo que agreguen, cambien o entre en su cuerpo físico. Por eso, cuando los trasplantes se rechazan es porque la vibración de la materia no coincide con la de su átomo simiente, que es el que marca la vibración y el grado. El átomo simiente que es el que marca, como digo, la suya propia, relacionada con la evolución y el desarrollo moral, intelectual y espiritual. También ocurre lo mismo con la sangre. Si no están en sintonía vibraciones de ese átomo especial, será rechazada y puede causar la muerte. Y esto se hará notar cada vez más porque en el futuro, porque el ego se va individualizando cada vez más según va evolucionando. El ego debe dominar toda la materia que forma su cuerpo físico. Por eso, cuando se le impone otra que no es suya por diferentes razones, la rechaza. De ahí que la medicina haga cada vez más pruebas para ver si un órgano puede ser rechazado o si la sangre es compatible o no. Y de ahí también que cuando a una persona se le amputa una mano, se intentará por todos los medios poner la que es de su propiedad. Pero a esto hay que añadir que, como el fin del hombre es ser creador y perfecto manipulador y transformador de la materia física, también intenta buscar soluciones a todos estos problemas. Y va encontrando soluciones para todo, puesto que nos hacemos o nos estamos haciendo maestros en el manejo y transformación de la materia física. Da igual que sea nuestro cuerpo que cualquier otra cosa. Ahora podríamos preguntarnos, ¿está de acuerdo la filosofía oculta en que se hagan trasplantes? A lo que yo respondo con esta pregunta. ¿Le podría traer desarrollo espiritual el hecho de que alguien dé mucho dinero para aparentar y para que su nombre esté en boca de otros como altruista? La respuesta es no. En los trasplantes de órganos y amputaciones de órganos ajenos ocurre algo parecido, porque el trasplantado no recibe todo el beneficio que aparentemente se le da. Analicémoslo un poco más despacio.
Se supone que quien recibe un órgano debe pensar que eso le hará posible una vida más o menos normal y que será feliz. Y en parte tiene razón. Pero a la luz de las enseñanzas ocultas, un trasplante no acaba ahí. Hemos dicho que el cuerpo físico, con sus defectos y virtudes, lo construye el ego o alma en parte, de dos diferentes formas. Una cuando construye el arquetipo o molde etérico en los mundos superiores y otra cuando lo hace con las células. En ambos casos es ayudado por otros seres de gran sabiduría que tienen presentes las leyes divinas y saben cuál debe ser su mejor destino y la mejor forma del cuerpo para que se cumpla dicho destino. Hay que decirlo. Esto significa que nos estamos haciendo maestros en la construcción de dichos cuerpos, como lo hacemos en el manejo de la materia física durante la vida. Y también que podemos cometer errores, como es lógico, como el inventor de un aparato que una vez puesto en marcha, si falla, pues tiene que volverlo a hacer, rectificando los errores otra vez, etc. Pero que al final de la evolución nuestros cuerpos serán perfectos de acuerdo al desarrollo que deban obtener en cada uno de los mundos a donde pertenecen. ¿Qué queremos decir con esto? Que por muy buena voluntad que haya tenido el donante y por muy feliz que sea la vida del receptor, esa donación de órganos no le va a elevar su evolución hasta el punto de que en la próxima vida ese ego vaya a construir un órgano perfecto. No, si el fallo de su órgano ha sido por un error de construcción de él, pues tendrá que aprender a hacerlo bien. El donante recibirá su compensación por la obra que ha hecho, por su buena obra como donante, y quizás incluso le hagan lo mismo a él y le permitan vivir más años en alguna futura vida. Pero el receptor, además de tener una deuda con el donante, deberá volver a trabajar concienzudamente sobre el nuevo órgano antes del próximo renacimiento. Tendrá que aprender y perfeccionarse más. Además, ya digo, de la deuda pendiente con ese donante, que bueno, por otro lado también puede ser una donación por un intercambio de otro favor, otra buena obra que le hiciera en este caso el receptor en otra vida. Esto es así porque lo mismo que un niño que no aprende el abecedario y las reglas gramaticales no podrá leer ni escribir correctamente, tampoco quien no aprende a construir un órgano perfecto está libre de que enferme antes de la hora de su muerte. Por tanto, el que nace con un órgano o parte del cuerpo físico defectuoso es porque no ha aprendido a construirle totalmente bien, o bien porque es una deuda del pasado, o sea, un karma maduro, una deuda de la cual tiene que aprender una serie de lecciones. La capacidad de construir un órgano está relacionada con el desarrollo espiritual que se adquiere renacimiento tras renacimiento. Por eso, una donación de órganos no le puede enseñar a construirle, sino que además de obligarle a devolver la buena obra al donante, sea de la forma que sea, da igual, le obliga a esforzarse en su construcción futura para que no le ocurra lo mismo y renazca con el mismo problema, salvo que sea un karma muy concreto. Si no lo hiciera así, renacería con el mismo problema, o quizás peor, para que la imposibilidad de su uso, como cualquier otra persona, le haga comprender que sin voluntad de desarrollo no hay evolución ni perfección. Dicho de otra forma, cuando en el estado post-mortem quiera extraer el beneficio de sus experiencias, se dará cuenta del inconveniente que es tener un órgano enfermo o inútil y se comprometerá, porque ve la necesidad para ello, se comprometerá a esforzarse más cuando tenga que construir otro para el cuerpo físico de su futura vida. Dentro de que el cuerpo físico nace con un problema
que nace con un problema físico, un órgano, lo que sea, está basado posiblemente en el molde etérico que se construye y sobre el cual se va a formar el cuerpo físico, hay que decir que ese doble etérico, ese cuerpo etérico, ahí en su formación y su construcción intervienen los ángeles y otros seres. Lo mismo en nuestro cuerpo etérico que en los de los animales. Y eso me ha hecho a mí pensar alguna vez que cuando un animal nace con una deformidad tremenda, una especie de monstruo, ¿a qué se debe? Es posible que los ángeles, que aunque muchos no lo crean, están evolucionando también y se están haciendo, como nosotros con la materia física, ellos se han hecho y se están haciendo maestros en el manejo de la materia etérica. Y cuando construyen los moldes etéricos, yo me pregunto, ¿y no han podido tener también un fallo y por eso nace así ese cuerpo físico? Además de que pueda ser por otras razones que ellos, como tienen esa gran sabiduría, saben y nosotros no. Entre otras cosas por un karma, como entendemos todos. Bien, pero el rechazo o la aceptación de un órgano no se queda solamente en eso. Porque si hasta ahora he hablado de una forma general, no ocurre lo mismo cuando se trasplanta un corazón. Esta es una gran diferencia que hay entre el trasplante de un órgano cualquiera del cuerpo, que puede ser normal entre el receptor y el donante, y cuando es un órgano como es concretamente el corazón del que voy a hablar ahora. Es un caso muy diferente porque hay por ese átomo simiente que he mencionado antes, el que recoge todas las experiencias, donde se forma la película de todas las experiencias y de nuestra vida. Ya he hablado un poco del átomo simiente, un átomo especial que no tiene el mismo destino que todos los restantes átomos físicos, sino que contiene la película de nuestras vidas, gracias a la cual extraemos la quinta esencia que nos hará progresar un poco más después de cada vida física. Ese átomo está situado en el corazón y por tanto también a nivel etérico en el cuerpo vital, que es el molde, como he dicho, el molde etérico del cuerpo físico. Ese átomo guarda todas las quinta esencias de las vidas pasadas, o sea, todo lo que hemos sido, la esencia, lo positivo de todo lo que hemos sido está guardado ahí. Esas vidas pasadas, que es como decir que en él está la memoria de cómo hemos aprendido a construir nuestros cuerpos y todo lo demás. Por consiguiente, esa memoria la conservamos en los mundos superiores cuando vamos a construir el arquetipo del futuro cuerpo físico, ese molde vibrante. Y después también cuando le formamos, lo que lleva a preguntarnos ¿y qué ocurre cuando a una persona le ponen el corazón de otro? Si la memoria de lo desarrollado y construido en vidas pasadas está en ese átomo, quiere decir que es tan imprescindible como lo es el corazón para la supervivencia del cuerpo físico. ¿Qué ocurre con la evolución de cada individuo cuando hay un trasplante de corazón? Para responder a estas preguntas he de recalcar que, además de un cuerpo emocional y otro mental, la mente, tenemos un cuerpo vital o etérico que es, como he dicho, exactamente igual, es la contraparte del cuerpo físico, pero de materia etérica. Y este es el encargado de mantener vivo y en buen estado de salud al cuerpo físico. Como el átomo simiente es etérico, se encuentra en el corazón etérico, que compenetra en el mismo espacio el corazón físico y le hace latir. Por eso dice la filosofía oculta que cuando quitan el corazón físico a una persona para donarle,
el átomo simiente, con sus experiencias grabadas, se quedan en el corazón etérico, para que el donante que acaba de morir se lleve la película guardada en él para extraer el beneficio correspondiente de su vida que acaba de terminar. Para el donante, una vez que se lleva la película de su vida, su cuerpo etérico se desintegrará a la misma vez que el físico, como ocurre con las partes amputadas inservibles. Aclaremos esto. Cuando a alguien le amputan una pierna, la parte etérica se irá desintegrando en el hombre a la misma vez que la parte física. Y prueba de ello son los casos en que algunas personas han dicho que sienten picor o dolor en la pierna, que en realidad ya no tienen, pero que sí ocurre porque aún tienen la pierna etérica. No tienen la física, ellos como no lógico no la pueden ver, pero sí tienen la pierna etérica, aunque no la vean. Pero volviendo al tema que estamos tratando del corazón, en este caso el corazón etérico del donante se desintegrará al mismo tiempo que todo el cuerpo etérico, y el físico, excepto el corazón físico que ha sido trasplantado y mantenido vivo ahora gracias al cuerpo vital y al átomo simiente del receptor, lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Quién efectúa las conexiones correspondientes del átomo simiente del receptor al nuevo corazón? Para responder a esta pregunta tengo que meterme en otro tema nuevo que trata de los ángeles. Nosotros tenemos que aprender a construir un cuerpo perfecto para aprender, experimentar, construir y hacernos maestros en un mundo físico para después hacer lo mismo en los mundos superiores con cada uno de los otros cuerpos superiores. Detrás de nosotros, y evolutivamente hablando, vienen los animales que algún día serán humanos y las plantas que algún día serán similares a los animales, y así sucesivamente. Pero lo mismo que nosotros hemos llegado a ser humanos en este mundo físico, los ángeles, que es la oleada de espíritus creada anteriormente a la nuestra, se hicieron humanos en la parte etérica, o sea, en esas regiones etéricas del mundo físico a la que pertenece nuestro cuerpo vital o etérico. O sea, nuestro cuerpo etérico lo formamos de la materia del mundo de los ángeles. Por eso los ángeles son maestros en el manejo de la materia etérica, como nosotros lo estamos haciendo en la física. Los arcángeles hacen lo mismo, como oleada anterior a los ángeles, hace lo mismo respecto al mundo y a la materia emocional y de deseos, y así sucesivamente hasta hacia los mundos superiores hasta llegar al propio mundo de Dios. Pues bien, se supone que son los ángeles los mismos que nos ayudan en la formación del cuerpo etérico y en las conexiones de este con los demás cuerpos, los que se encargan de trasladar y conectar el átomo simiente del receptor al corazón del donante para que comience a bombear sangre. Mi duda es si esto puede crear algún inconveniente en el átomo simiente del receptor, porque aunque el corazón no se ha rechazado físicamente, las leyes espirituales son perfectas. Y en este caso está claro que esa persona va a vivir unos años más gracias a un corazón que el ego no ha construido. Y esto lo dejo para que el oyente lo razone. Como he dicho, cuando se extrae un órgano o parte del cuerpo físico, su contraparte etérica, los éteres que componen el cuerpo vital, permanece con la persona hasta que su parte física se desintegra. Pues esa parte etérica ya de nada sirve, como es lógico. Tan solo hay una excepción a esta regla, y esta es el bazo, porque su contraparte etérica es el medio por el cual las energías solares penetran en el cuerpo etérico para vitalizar y restaurar tanto el cuerpo etérico como después el cuerpo físico.
Esto significa que si el bazo está enfermo, su contraparte etérica también incumple su función, pero, como he dicho, si se extrae el bazo físico por enfermedad, el bazo etérico tratará de adaptarse a las circunstancias para intentar cumplir su misión. Sin profundizar en el asunto, esta adaptabilidad del bazo etérico es la respuesta del cuerpo, igual que lo hace cerrando una herida cuando nos cortamos. Como podemos ver, las extracciones y los trasplantes tienen su parte positiva para la mayoría de las personas, pero no es así bajo el punto de vista de la filosofía oculta. Según el iniciado fundador de la Fraternidad Rosacruz, Max Heindel, el único, al menos hasta donde yo sé, que gracias a su clarividencia estudió, investigó los mundos invisibles también este asunto, la extracción de un órgano, nada más morir, no es nada positivo para ese fallecido. Cuando una persona muere, necesita estar unos 3 días aproximadamente sin que se le moleste. Esto es así porque está, o al menos debería estarlo, concentrado en observar la película que pasa ante él y que se tiene que llevar junto a sus cuerpos superiores para extraer el beneficio de las experiencias de su vida pasada. Si esta persona es molestada con hechos graves como la extracción de órganos, o porque hagan otras cosas con su cuerpo, como la cremación, antes de que haya extraído toda la película, casi con toda seguridad que perderá el beneficio de sus experiencias. Si es molestada durante pequeños intervalos por unos simples llantos y hechos similares, puede perder su atención en la película y por tanto parte de sus resultados, pues el resultado depende de la atención concentrada que se haga. Y cuanto más atención, mayor vivencia post-mortem, que es como decir, mayor fruto de las experiencias. Es cierto que muchas extracciones de órganos se hacen en cuerpos que han fallecido en muerte violenta. Y eso puede hacer pensar a alguien que en ese caso no pasará nada. Pero no es así, porque el panorama de la película se presenta siempre, sea la muerte de la naturaleza que sea. Y si el fallecido tiene estos conocimientos, se encontrará el panorama de su vida para llevárselo en su memoria, lo más íntegramente posible. El hecho de morir violentamente, sí es cierto que desconcierta al fallecido y no sabe qué hacer, ni por lo general lo que pasa, pero eso suele ser solucionado gracias a otros seres que están allí para ayudarles, aunque bueno, sin embargo, si después, claro, como ocurre muchas veces, le extraen los órganos o le hacen otras cosas al cuerpo físico, como por ejemplo la autopsia, pues sí le perjudicará, porque de la parte que no haya sido observado el panorama con atención, pues no podrá extraer el beneficio de las experiencias. Cuando digo otros seres que pueden estar ahí en una muerte violenta, pues son personas humanas que tienen la capacidad de salir conscientemente del cuerpo físico, personas humanas que están en ese momento ahí, aunque no sean conscientes de su salida del cuerpo físico. Dentro de estos están también los auxiliares invisibles, personas de escuelas iniciáticas y otras escuelas que les enseñan a ayudar a los demás cuando están fuera de su cuerpo físico. Y bueno, pues también hay otros seres de la naturaleza y me inclino que por supuesto los ángeles. Es cierto que para el ego trasplantado la obtención de un órgano supone unos años de vida y lo que es más importante, un cambio en la forma de vivir por lo general hacia lo positivo. Esto a su vez le permite progresar moral, intelectual y espiritualmente, lo que se lo debe al donante, aunque en una futura vida tenga que devolver de alguna manera el favor o deuda. Pero si esta persona no cambia y no aprovecha las oportunidades de desarrollo que le brinda el destino, de poco le habrá servido el trasplante desde el punto de vista espiritual.
Vamos a imaginar que una persona pierde una mano, un órgano, y es un karma maduro, pero dentro del karma que tiene para esa vida, además de perder esa parte del cuerpo, resulta que también hay otra persona con otra gran deuda hacia él, y van a estar juntos y va a poder devolvérsela. Imaginemos, por tanto, que ese amigo íntimo, familiar, hermano, alguien muy cercano a él, se ofrece para darle ese órgano. Le devuelve su deuda, pero el receptor en este caso tiene la obligación de aprovechar esos años de vida que le ha dado para desarrollar todo lo que pueda su aspecto moral, espiritual e intelectual. Respecto a los donantes que donan estando en vida y que hacen ese gran sacrificio en favor del prójimo o de algún familiar, es muy posible que acorten su vida en algún grado, porque, como es obvio, un cuerpo no puede funcionar igual con los órganos que por naturaleza le corresponde que si le quitan uno, por ejemplo, un riñón. Evidentemente, yo no soy quien para aconsejar o desaconsejar donar órganos. Es posible que si lo necesitara un familiar o amigo íntimo también lo donara si no me causara la muerte. Por consiguiente, yo solo informo de lo positivo y de lo que dice la filosofía oculta al respecto. Las experiencias son la base del crecimiento espiritual en cada renacimiento. Por eso también dependerá mucho de la parte del cuerpo que se trasplante, porque tal y como actualmente se hace, cuando se ha trasplantado una mano o un brazo, es muy posible que el resultado de las experiencias no sean del todo satisfactorias, porque el ego no es dueño ni creador de esa parte trasplantada. Esto quiere decir que no concuerda con su arquetipo etérico ni con su molde. Por consiguiente, hay ciertos desajustes que yo no alcanzo a explicar porque no puedo decir más de lo que ahora mismo sé. Cuando se hace una donación voluntaria, no cabe la menor duda de que es un sacrificio que será compensado en su momento. Otra cosa es que sean los familiares, y no el fallecido previamente, los que decidan dar el cuerpo para que extraigan órganos. En ese caso, no solo es posible que el fallecido pierda una gran parte de la película, sino que además los familiares se crean un karma negativo, o sea, una deuda futura con el fallecido. Aún así, el fallecido recibirá su correspondiente recompensa en una vida futura si sus órganos han servido para otros. Por otro lado, y como respuesta a las dudas que algún lector u oyente, puesto que esto es una conferencia leída, las dudas que pueda tener, hay que decir que los amputados, los que mueren en muertes violentas, los que les quitan órganos, etc., no tienen ninguna clase de sufrimiento en el más allá por esas amputaciones o por esas faltas de órganos, porque el sufrimiento o dolor solo afecta al cuerpo físico que se queda en la tierra. Es cierto que como allí seguimos siendo los mismos, pero sin cuerpo físico, claro, y seguimos pensando igual, si morimos con el cuerpo destrozado o descuartizado, allí pensamos que estamos en esas mismas condiciones y eso causa dolor. Pero desde el momento en que algún auxiliar o algún ser del más allá le explique al fallecido que por el hecho de pensar que su cuerpo está bien, está perfecto como era, si no perfecto, por lo menos como era, por el hecho de pensarlo, el cuerpo de materia etérica, de materia de ese mundo donde estamos, de deseos donde se encuentra, toma la forma de su cuerpo físico tal y como era. Aunque le hayan amputado un brazo, tendrá su brazo. Eso hace que desaparezca toda clase de dolor. Como he dicho alguna vez, la película de Más allá de los sueños, me parece que era el título, trabajaba Robin Williams, es una imagen bastante clara de cómo la materia de este mundo emocional, de luz y de color, es manejable por la voluntad.
Es más, el amputado recompondrá su cuerpo. El que haya servido para hacer donaciones de órganos la recuperará, e incluso una simple cicatriz desaparecerá bajo la voluntad de la persona que se encuentra en el mundo de deseos. Como ya he mencionado, que la base del desarrollo espiritual y del progreso son las experiencias de la vida, las cuales no se podrían adquirir sin un cuerpo físico, hay que tenerlo claro. Son las experiencias las que nos facultan para actuar, para ser creativos, para elevar nuestros deseos y emociones, para discernir, para ser cada vez más maestros en la formación de cuerpos más perfectos, etc. Lo que no sepamos hacer aún cuando antes de renacer creamos el molde de materia etérica, tendremos que aprenderlo. Y la creación de un molde que traiga, sin querer o por ignorancia, una malformación o una enfermedad crónica, deberá ser corregido en la próxima vida. Pero eso no significa que debamos renacer con esa malformación o enfermedad otra vez. Para eso sirven las experiencias, y mucho más si son dolorosas. El ser humano aprende vida tras vida de sus errores, sean físicos, sean por sus decisiones, etc. Pero después de la muerte, y después de asimilar en su conciencia el fruto de su vida pasada, olvida todo y comienza un nuevo destino. Un nuevo destino donde tendrá que hacer frente a los efectos de su ignorancia y de sus errores pasados, y donde tendrá que tomar decisiones que le traerán buenos o malos resultados. Pero todo eso no será posible sin un cuerpo físico sano. Y el cielo obtenemos un nuevo grado de vibración al que teníamos antes de renacer la última vida. ¿Por qué? Porque hemos extraído el beneficio del bien y del mal que hemos hecho en la vida pasada. Eso, como he dicho, eleva la conciencia, aumenta la vibración, aumenta el poder, y por lo tanto cuando descendamos, generalmente ocurre así, excepto casos de personas que se desvían y empeoran, entonces tomamos materia superior, más sensible, más espiritualizada. Y eso es lo que con eso construimos los diferentes cuerpos que necesitamos, siempre de acuerdo a un molde, vamos a llamarle así, de materia etérica, vibrante en el mundo del pensamiento, que es el que va a marcar el momento de nacimiento y el momento de la muerte. Aunque he de decir que generalmente el hombre acorta su vida. Es difícil que la podamos alargar, pero acortarla por lo general la cortamos todos, porque no cuidamos nada. Esa es la manera de evolucionar en la etapa presente. Pero claro, como estamos evolucionando, principalmente gracias a las leyes de renacimiento y consecuencia, es obvio que antes de renacer, para obtener más posibilidades de desarrollo y para afrontar nuestras deudas del pasado, tengamos que hacer algo respecto a nuestros futuros cuerpos. Así es que, según descendemos para renacer, atraemos la materia correspondiente de los diferentes mundos para formar nuestros cuerpos, como hemos dicho, el cuerpo físico, el cuerpo vital, la vida, los deseos, las emociones, y el mental o mente. El renacimiento del ser humano, para los que no entienden nada, ese yo, ese alma con sus diferentes cuerpos, ese alma es el que renace, utiliza diferentes cuerpos, extrae la quinta esencia, la esencia de sus experiencias, la incorpora en sí mismo, se va formando lo que hoy llamamos la labor de la conciencia, que después de cada renacimiento es más fuerte, hay más conocimiento, más espiritualidad, más poder, y así pues hasta que llegue un momento en que no necesitamos renacer en cuerpos físicos, pero continuaremos evolucionando en otros mundos hasta llegar a ser perfectos, como está escrito, como Dios es perfecto. Esto no significa que podamos utilizar la materia más espiritualizada de cada mundo. Estábamos hablando de cuando descendemos para renacer, tenemos que
que formar los otros 4 cuerpos, esos 4 vehículos que vamos a necesitar aquí en el mundo físico. Entonces, para formarlos tenemos que tomar materia de esos mundos, de cada uno de esos mundos, para formar cada uno de esos cuerpos, correspondiente y relacionado con ese mundo. Entonces, claro, no podemos utilizar la materia más espiritualizada, porque si pudiéramos utilizarla, no sabríamos cómo usarla si nuestro grado evolutivo no está en ese nivel. Entonces hay unas leyes, hay unas fuerzas que lo impiden. Solo atraemos la materia que está en sintonía con nuestra vibración, o sea, con nuestra evolución, con el karma que tengamos que afrontar y con nuestro grado de desarrollo, pues como digo, moral, intelectual, etcétera. Es decir, si nuestro nivel moral no entiende ni desea llevar a la práctica la generosidad, porque aún somos muy egoístas, por ejemplo, pues no podremos atraer materia emocional de generosidad, aunque eso no significa que no tengamos oportunidad de desarrollarla en la siguiente vida, como es lógico. La formación de los cuerpos se efectúa gracias a la vibración de un átomo especial, que es donde se guarda toda la quinta esencia de las experiencias de las vidas pasadas. Es esa vibración la que atrae la materia que nos corresponde de acuerdo también al arquetipo o molde sobre el cual se formará el cuerpo físico. Cuando después de la vida pasamos por el purgatorio, efectos de las amputaciones y de las extracciones de órganos según la filosofía oculta. Antes de entrar a responder los diferentes aspectos de la pregunta, creo conveniente explicar otros asuntos que no son aún muy entendidos por los principiantes en los estudios de las enseñanzas ocultas o esotéricas. La filosofía oculta afirma que somos un espíritu que utiliza varios cuerpos para poder evolucionar. Esos cuerpos representan, para cualquier persona, el vehículo físico, o sea, el cuerpo físico, la vida que lo mantiene vivo, las emociones y deseos, y la mente con la que pensamos. Por tanto, decimos que la muerte solo existe para el cuerpo físico, pero que después ese espíritu sigue ascendiendo hacia su hogar, como yo, a la vez que extrae el beneficio de sus experiencias pasadas y va abandonando a los otros cuerpos y olvidándose de su vida pasada.